Hay libros fascinantes que no dejan desvelar misterios cada vez que son leídos. Libros tan buenos que inspiran películas memorables, como es el caso del tema de hoy, El nombre de la rosa, novela imperdible de Humberto Eco, llevada a la pantalla por Jean-Jacques Hano. Hoy programa sin primero y luego con spoilers sobre esta obra maestra. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite todos los martes en vivo por Horror Sapiens con Suspiria por YouTube Live. Tiempo de la Ciudad de México, 9:30 de la noche. Si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte al canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. El nombre de la rosa. Bueno. Eh, la novela fue escrita hacia 1980 y cuando salió, pues fue recibida con cierto recelo por su contenido, porque es una novela escrita con muchos elementos de erudición y además que también hace algunas denuncias sobre ciertas posturas eclesiásticas. Sin embargo, no fue sino hasta que se buscó hacer la película, una producción internacional, estaba Italia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, eh, que empezó la verdadera polémica. Fue filmada en el monasterio de Eberbach, en Alemania, y Em, de hecho, el periódico oficial del Vaticano la criticó duramente cuando salió la película y fue censurada en cualquier cantidad de países por la manera en que retrataba a los monjes. Decía que desacreditaban la santidad de la vida monástica, y pues también está la lujuriosa escena de la cocina de la que voy a hablar más adelante. Pero, ¿qué pasa con El nombre de la rosa? Muy bien, esta película y esta historia comienza en el medievo, 1327, noviembre, muchísimo frío, y hay un erudito franciscano llamado Guillermo de Baskerville que debe acudir a una abadía lejana en el norte de Italia porque va a haber un debate teológico. Se están estableciendo las bases de la fe, van a ir representantes de todas las órdenes del Vaticano también, y él, siendo un hombre de estudios, también preparado, pues lo llaman a participar de esta reunión. Él, como es un franciscano, pues tiene un voto de pobreza, va ahí con su burrito y con un joven novicio, Atzo de Melk, a este lugar. Y de hecho es Atzo, el novicio, quien narra la historia. Y cuando llegan por fin a este remoto lugar, se da cuenta Guillermo de Baskerville que en la entrada, en el jardín del huerto, se ven tumbas frescas y empieza a preguntarle al abad, bueno, pues, ¿aquí qué pasó? Y empieza a darse cuenta de que no fueron muertes naturales por una enfermedad o lo que sea, sino que hay algo extraño ahí que lo lleva a indagar cada vez más y más y más y más, hasta revelar cuál es el secreto tan celosamente guardado en la abadía que lleva al asesinato de muchas personas que han estado cerca de ese secreto. Las abadías durante el periodo medieval se centraban en la máxima benedictina de ora y labora. O sea, ponte a rezar y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Eran unas construcciones vastas, eran autosuficientes, tenían huertos, corrales, y tenían áreas para que los diferentes hermanos realizaran todas las labores que necesitaran, ¿no? Estaba el hermano sastre, que era pues el que cosía todas las túnicas. Va a haber un hermano cocinero, un hermano zapatero, en fin, pero también entre ellos había una élite especializada en copiar manuscritos. Hay que recordar que en la época medieval todos los manuscritos, hasta antes de la imprenta, obviamente, eran copiados a mano y
estos copistas trabajaban en un lugar llamado el scriptorium, que, como ustedes habrán derivado, de ahí viene la palabra escritorio, que era un lugar específico para estas funciones. Ahora, un dato muy interesante, hay muchos datos interesantes sobre los copistas. Uno de ellos es que no todos sabían leer. Entonces, simplemente copiaban lo que veían exactamente como estaba en otros vellum para armar los legajos. Y, em, eran extraordinarios dibujantes, por supuesto. Ellos preparaban el vellum para hacer los libros, preparaban las tintas. Su labor era exhaustiva, les llevaba literalmente de sol a sol. Empezaban al amanecer, terminaban al ocaso, y todo este trabajo de estar ahí encaramados en estos scriptoriums, les llevaba a deformaciones de la espalda, de las manos, una ceguera progresiva por el trabajo con velas, sobre todo a inicio y fin de día, pero también tenían envenenamientos por las tintas que ellos manejaban, porque tenían bases de plomo y de arsénico para dar textura, color y durabilidad. Y ustedes dicen, pero bueno, pues si las tintas y tienen un pincel y están copiando, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que el pincel se despeluca, entonces muchas veces los monjes chupaban el pincel para que quedara otra vez así finito. Conozco muchísima gente que lo hace, quedara otra vez así como bien peinadito y poder seguir con su labor. Esta abadía de El Nombre de la Rosa era particularmente famosa por la fama de sus copistas, la cantidad de volúmenes que tenían y, obviamente, todos estos copistas tenían que obedecer al, equivalente del director de la biblioteca, quien era el que decidía qué libros se copiaban, cuáles no, cuáles se almacenaban, cuáles se destruían, si los veía de plano así demasiado nefastos para el bien de las almas. Y la vida de las abadías, pues, por supuesto, era muy dura, no solamente porque todos tenían que estar trabajando, sino también por la carga de oraciones. Eh, Se rezaba cada 3 horas. A las 3 de la mañana aprox, bueno, no 3 de la mañana justas, estaban los maitines, luego los laudes a las 6, prima a las 9, tercia a las 12, sexta a las 3, nona a las 6, vísperas a las 9 de la noche y completas a las 0 horas, ¿no? Entonces, estos rezos cada 3 horas van a imposibilitar que los monjes tengan un descanso propio y, de hecho, muchos de ellos, por lo tremendo del trabajo que hacían y la privación de sueño, llegaron a presentar alucinaciones que interpretaban algunas como visiones místicas y otras como demoníacas, lo cual nos explica mucho de estas actitudes y actividades del medievo. Esto va a ser útil saberlo para comprender la perspectiva y los temores de los hermanos que, pues, van a ir guiando a través de esta, fragilidad mental y emocional sus acciones a lo largo de la trama de El Nombre de la Rosa. Pero Baskerville, que es el protagonista en la película, va a ser interpretado por Sean Connery. Él, pues, no puede descuidar su propósito de acudir a esta cumbre del saber eclesiástico, pero el misterio lo llama mucho y empieza a buscar la manera de esclarecerlo, siguiendo todas las pistas que va encontrando a lo largo de su camino. Entonces, la historia se empieza a convertir en esta novela de detectives. Pero por el otro lado, también están los muertos, entonces ya, pues, se me está yendo hacia el thriller y se empiezan a mezclar ahí muchas cosas dentro de la novela que la hacen cada vez más y más interesantes. Ahora, cuando Humberto Eco escribe El Nombre de la Rosa, él tiene muy claro lo que quiere hacer con la novela. No solamente eh, personaje monje detective que resulta muy interesante, sino también conjuntar en los diferentes personajes de la novela las corrientes de pensamiento que estaban constantemente
chocando entre sí en esa época. No era que confluyeran y cada uno su camino, sino que había muchos choques muy apasionados dentro de la iglesia que van a ser muy interesantes y se van a empezar a ver a lo largo de la discusión teológica en la que había desde la pregunta de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler hasta cosas más mundanitas. Em, es por eso que los personajes van a tener diferentes órdenes religiosas a las que pertenecen y esto va a ser importante. Por ejemplo, Guillermo de Baskerville, este personaje que les digo que hace Sean Connery, va a ser franciscano. eh, Eco decide darle el nombre de Guillermo por Guillermo de Ockham, este padre del nominalismo. También va a tener elementos de Roger Bacon, ¿no? Que va a ser este pionero de métodos científicos. Y, por supuesto, la referencia a Arthur Conan Doyle, el sabueso de los Baskerville. Entonces, Guillermo por Ockham y Baskerville por Arthur Conan Doyle, esta idea del detective y de estas misteriosísimas muertes. Así es como en este personaje va a representar la lógica, el empirismo. Baskerville pues va a ser un hombre súper práctico, va a usar este concepto de la navaja de Ockham, que es cuando la explicación más simple suele ser la correcta y, lo va a destacar, ¿no? Entre los demás, va a ser un hombre visionario que le gusta la novedad, que anda viendo que puede aprender y ver más del mundo, y en vez de verlo como algo humano, lo ve como parte de la gloria de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se ve atrapado en esta, eh, focalización tan unívoca del medievo, y tiene elementos tecnológicos interesantes, ¿no? Como estos lentes con los que aparece en la imagen, y de cómo también estos lentes quiere decir que él ve más allá de la miopía, ve más allá de las cosas y busca causas naturales antes que sobrenaturales, descarta brujerías, descarta un montón de cosas que se van a manejar alrededor de las muertes de los monjes a lo largo de la novela y de la película. Ahora, que sea él franciscano también va a ser muy relevante, ya que como todos los seguidores de San Francisco de Asís, él creía y centraba su vida en la pobreza absoluta y el servicio. O sea, la pobreza absoluta es voy a tener lo mínimo básico indispensable que necesito y todo el rato estar al servicio de los demás. Los franciscanos pues sostenían que al igual que Jesús y sus apóstoles carecían de posesiones, así debía ser la iglesia. Van a ser muy lógicos, muy compasivos y les decía, van a ver más allá de lo evidente en su búsqueda del bien. Entonces, ese va a ser mi personaje número uno. Y ahora vamos a conocer a su némesis. Su némesis, interpretado por Fyodor Chalipin, va a ser Jorge de Burgos. Va a representar el dogma ciego que no cuestiona. Va a estar inspirado también en Borges, en muchas cosas que decía Jorge Luis Borges. De hecho, por eso se llama Jorge el personaje. Y también pensando que este excelente escritor argentino, Borges, em, se quedó ciego y era director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, toda esta parte de que no necesitas ver para leer y todo lo demás que está sucediendo por ahí. Jorge pues va a representar la ortodoxia, la visión unívoca, además del miedo que la iglesia consideraba necesario para mantener a las almas cerca del Señor y lejos del diablo. Para él el conocimiento no es para descubrirse, es algo que tiene que existir, sí, que debe de estar en las manos correctas, por supuesto, que se debe preservar, sí, pero también la gente no está preparada para ese conocimiento y debe ocultarse. Va a representar también la visión de la teología del momento, Jorge de Burgos, y esa teología consideraba que la risa iba a ser peligrosa porque si tú te puedes reír de algo, le matas el miedo y para él sin miedo no hay fe. Va a ser el guardián de una verdad inmutable y estática y él va a pertenecer a la orden
más antigua que existe, él va a ser benedictino, por lo que va a simbolizar también todo este primer pensamiento de las órdenes, inflexible, guardián, y obviamente los benedictinos también van a gozar de una bonanza económica por su labor para con la gente, el estudio y demás. Otros benedictinos que también van a aparecer aquí, que algunos les dicen los monjes negros porque su túnica es completamente negra, van a ser Atzo, el novicio que acompaña a Guillermo de Baskerville, que va con él, aunque es de otra orden, porque es su protegido, y el abad, porque toda esa abadía pues va a ser obviamente una abadía benedictina, al igual que el resto de los monjes que están ahí. Nuestro siguiente personaje interesante para ver va a ser el de Atzo de Melk, que va a ser el testigo, el narrador inocente, representado en la película del 86 por Christian Slater. Y va a ser un doctor Watson, pero muy niño, ¿no? Muy inocente. Él comienza en una ingenuidad total, temerosísimo de Dios, supersticioso hasta el más allá, pero a través de Guillermo, él empieza a relacionarse de una manera diferente con los acontecimientos, aprende un montón y llega a ver el mundo con matices. Aunque en la novela, al final, hacia su vejez, pues vuelve a una visión mucho más eh, conservadora, por decirlo de alguna manera. Ok, ya, listo. Que hacía falta hacer una cosita por ahí. Muy bien. El siguiente personaje, además de Atso, va a ser Bernardo Gui. Este, por supuesto, va a ser el villano totototote de la historia. Va a ser inquisidor. Él va a pertenecer a la orden de los dominicos que van de blanco y arriba traen el negro. Y de hecho, este personaje de Bernardo Gui sí existió. En la película va a ser interpretado por F. Murray Abraham, que venía de la gloria de haber hecho a Salieri en Amadeus. Y como todos los dominicos, que de ellos, de hecho, ellos se llamaban los dominicanes, ¿no? Los perros del Señor, porque se dedicaban a custodiar, a pastorear, eran muy estudiosos, predicaban con muchísima pasión y se dedicaban al combate de la herejía. De hecho, los dominicos van a ser los inquisidores a lo largo de todo ese eh, tremendo periodo de la historia. Los dominicos van a ser rígidos y al dar estos datos voy a dar los de Bernardo Gui, la rigidez, dogmatismo. En lugar de retirarse al estudio y demás, ellos vivían en las ciudades para poder vigilar al rebaño y su fe. Van a gozar de bonanza económica, van a tener mucha autoridad. eh, Agrado papal para poder investigar, juzgar y castigar por el bien de las almas y castigar como a ellos les pareciera conveniente. La última orden, que no es una orden, es una secta, y ahorita les explico cómo está y de qué se trata, pero sí vale la pena representarla. Van a ser los dulcinistas o fraticellis, los hermanillos, ¿no? Que van a encarnar aquellos herejes. Los Fraticellis aquí van a ser el hermano Remigio y Salvatore, que es el personaje de Ron Perlman, y ellos van a tener un pasado en el cual participaron de esta secta, que obviamente no es oficial, que seguían a Fray Dulcino, quien sostenía que para purificar el mundo había que acabar con estos abusos y parte de acabar con estos abusos era matar a los clérigos ricos que se habían hecho del dinero a través de la gente, en vez de usar su dinero para el bien del pueblo.
y que abusaban de su poder y que al matar a estos clérigos iban a establecer una sociedad de igualdad absoluta donde la violencia pues obviamente iba a estar justificada por el fin. Van a ser tanto Remigio como Salvatore unos personajes muy interesantes porque son muy carnales, son muy inmediatos, no logran terminar de entrar en toda esta rigidez del monasterio, de alguna manera, y demuestran su parte feral, ¿no? Su parte inmediata. En particular, el personaje de Salvatore, este que hace Ron Perlman, del que ya habíamos hablado bastante en el programa dedicado a este actor, que va a estar jorobado, va a hablar un amasijo de lenguas romances, brinca de una a otra, de repente usa latín, de repente español, de repente francés, de repente por ahí le viene una palabra alemana y toda esta mezcla de idiomas va a representar la mezcla de las posturas de la gente que no estaba tan metida en la iglesia y de todas estas voces que van a confluir a través de este personaje que de tanta tortura y tanta miseria y tanta cosa horrible que le pasa en su vida, pues ya ha perdido la razón. Em, Va a inventar palabras también. No, es un súper, nada más para ver a Ron Perlman, vale la pena y miren que vale muchísimo la pena la película. Y también Remigio y Salvatore van a servir para afianzar ciertos mecanismos sin querer, ciertos mecanismos de la Inquisición y que le van a dar un rumbo particular a la historia porque al enterarse Bernardo Gui que hay, una especie de hechizo o brujería que está aconteciendo en el convento, sabiendo que estos hombres pertenecían a los Fraticelli, pues, se va a ir contra ellos, ¿no? Y van a pasar cosas interesantes por ahí. También es importante hablar acerca de la chica, interpretada por Valentina Vargas, que va a ser una muchacha del pueblo que vive en pobreza extrema y ella acude al monasterio a intercambiar sus favores por comida. Hay que recordar que esto sucede en invierno. La historia comienza en noviembre, hay nieve, hay muchas cosas, la gente no tiene que comer y ella pues va a hacer lo que tiene que hacer con Remigio y Salvatore, a cambio de que le den, aunque sea un hígado de res, ¿no? Para tener algo que pueda comer en su casa para llevar a su familia. Y va a haber una controversia con el personaje de la chica, la famosísima escena de la cocina, que Atso se tiene que esconder, no voy a spoilerar ahorita, y llega a la cocina y se está escondiendo también esta chiquita que pues había ido a ver a los frailes y a ver qué se llevaba de comida, pero se ven y tienen un encuentro intensillo ahí, que fue una escena súper criticada sobre todo a la luz de la distancia, porque Christian Slater tenía unos 15 o 16 años cuando fue esta escena de la cocina, en la que ella lo seduce pensando que él le puede dar comida. Entonces, y tiene elementos explícitos la escena, y, pues, va a ser otra de las escenas que, como les decía al inicio del programa, la prensa del Vaticano se vuelve loco porque dicen: "¿Cómo es posible que representen a un novicio, a un niño entregado a Dios, que rompa sus votos de castidad con esta chica?". Y mucha de la censura de la cinta tenía que ver precisamente con esta ruptura de la castidad de este muchacho joven con la chica del pueblo. Es así que en la historia, las perspectivas que se consideran no van a ser nada más las de la doctrina, las del asesinato, sino también qué pasa con los intereses económicos, qué pasa con la pobreza, qué pasa con estas abadías y estos centros particulares, templos, iglesias particulares, que en vez de dar un servicio a los fieles, usaban su posición para afianzar riquezas personales y que
de alguna manera, dando una parte a Roma, se les eran perdonados, ¿no? Era una etapa de la iglesia muy interesante, pero también con muchas cosas criticables por este tipo de abusos que sucedieron hace 800 años. ¿Qué más? Mm, las otras dudas que van a aparecer ahí según va viendo uno lo que piensan los personajes a lo largo de la historia. Bueno, pues vamos a hablar de los asesinatos, porque todo lo que pasa en el concilio como que es es de fondo para estas ideas. Los asesinatos. Y aquí voy a empezar con los spoilers. Entonces, si no han leído o no han visto El nombre de la rosa, corran, vayan, véanla, disfrútenla, tárdense el tiempo que se tengan que tardar, vean las escenas la cantidad de veces que las tengan que ver, porque pueden regresar siempre a ver los spoilers que empiezan en este momento. Bueno, pues resulta que Baskerville, durante su estancia, empieza a seguir el hilito de qué tenían en común los monjes que habían pertenecido, que habían sido, que habían muerto. De entrada, piensa, bueno, ¿se suicidó el monje del día que llegué o lo empujaron? ¿Qué fue lo que pasó? Y los otros monjes que empiezan a morir, se da cuenta Baskerville que todos forman parte de los escribas de esta élite y empieza a ver que tienen algo en común todos los cuerpos y es que tanto su lengua como sus dedos están ennegrecidos. Y dice, han sido envenenados. Y aquí nosotros nos acordamos de ese detalle que les di al principio del programa, de cómo estas tintas envenenaban a, a los monjes que chupaban los pinceles. Pero dice, bueno, pues si chupaban el pincel, entonces ¿por qué los dedos están ennegrecidos también? ¿No? No tienen ningún sentido. Y en el convento, pues corren los rumores de que hay una brujería. Se culpa a esta chica que va a buscar comida como si fuera una bruja que ocasiona la perdición y el mal y todo lo que está sucediendo. Pero Baskerville de repente se da cuenta de que todos ellos habían estado escondiendo un tomo de la biblioteca y él no sabe cuál es. Entonces empieza a seguirlos, a ver las anotaciones, a meterse en las celdas de los muertos, a ver que habían ahí algunos mensajes escritos, algunos papeles que lo pone a través de la vela y estaban hechos con tinta invisible. Entonces empieza a descubrir que hay un mapa para llegar a una biblioteca oculta que está dentro de la abadía. Le lleva un ratote poder entrar a esta biblioteca secreta, porque además esta biblioteca es un laberinto. Y aquí forman, bueno, vamos a continuar con un montón de las cosas que le gustaba tanto a Humberto Eco manejar sobre la simbología, la semiótica, todo esto de lo cual él era experto. El que ponga la biblioteca en un laberinto no es un, ay, se me ocurrió, sino que el laberinto físico de la biblioteca va a ser un símbolo también del conocimiento humano, de cómo entras por un lugar y sales por el otro, y de repente estás dando vueltas en círculo, y de repente estás alejadísimo, de repente estás a salvo, de repente tienes peligro, la facilidad de poderte perder en el conocimiento, en lo que adquieres cierta base y cierta madurez para enfrentar muchas de las cosas que llegas a conocer y recorrer esta biblioteca, este conocimiento de una manera exitosa y constante. También la biblioteca va a representar todo este exceso de información sin guía y de cómo se puede llegar a la locura y hagamos una pequeña reflexión sobre toda la información sin guía que lleva a la locura.
y cómo eso lo podemos interpretar en nuestros tiempos. También el diseño que te va describiendo de la biblioteca da la sensación del mapamundi conocido de esa época antes de América, y empiezan a haber ahí algunas sugerencias, sobre quien controle la biblioteca, pues puede ser quien controle el mundo, porque es quien controla el saber y quien sabe dónde está cada cosa y qué hacer con cada una de ellas. También en la biblioteca, entrando en el libro, esta frase de Atso de: "¡Ay, un diablo!", es porque entrando a la biblioteca se encuentra un espejo. Y en esa época los espejos, pues, no eran como ahora, que son bastante fidedignos, sino tenían curvaturas y demás, y con la vela y en rojo y la capucha y demás. Bueno, el pobre Atso se muere de miedo, que es una parte que cuando dice Atso: "¡Ay, un diablo!", bueno, o sea, uno suelta la risa con de decir: "Ay, mi vida", o sea, es este pobre chamaco, ¿no? Que que poco sabe del mundo y de la vida, pero bueno. Al entrar a la biblioteca, el que haya un espejo es muy importante porque va a simbolizar 2 cosas: la distorsión de la realidad, de cómo tú cuando te ves a ti mismo, realmente no te ves como te ven, sino te ves desde otra perspectiva, y toda esta autogestión y autoconocimiento va a dar vuelta por ahí. Y también de cómo entrar a este santuario del conocimiento prohibido implica que para ser digno de él, primero debes enfrentarte a tu propia imagen deformada. Esto además tiene muchísimo que ver con rituales de iniciación de ciertas sociedades secretas que también van a tener estos elementos de los espejos, que creo que en alguno de los programas de ocultismo se habló de esto, y también la certeza de que para poder conocer el mundo de afuera, tienes que conocer el mundo de adentro y también conocer cómo es que uno mismo puede ir distorsionando la realidad, la autoimagen, las mentiras que uno se cuenta y de estar también pendiente de que todo lo que se lee es un reflejo, es un espejo de la realidad que nos está rodeando. Y sobre el misterio, bueno, todo el misterio de la historia, ahora que ya estoy en los spoilers, tiene que ver con que el libro prohibido era el libro de la poética de Aristóteles dedicado a la comedia. El de la tragedia, el sufrimiento y demás estaba muy bien, pero este libro de la comedia supuestamente se perdió en la quema de la biblioteca de Alejandría. Y aparentemente, Jorge de Burgos, quien era ciego, tenía a varios de los escribas leyéndole el libro, pero para que ese conocimiento no saliera de ahí, Jorge había envenenado las páginas porque por el tipo de dificultad de manejar el pergamino del vellum, para dar la vuelta era necesario chuparse el dedo, ponerlo en la página y voltear la página. Entonces, cada que la volteaba se impregnaba del veneno, cada que chupaba para poder voltear la siguiente página se iba envenenando cada uno de los escribas hasta que llegaba al punto en el que el envenenamiento los mataba y había que deshacerse de los cuerpos, que es un crimen muy, muy interesante de pensar, ¿no? Entonces, ese va a ser el conflicto por el cual Jorge decide envenenar a todos estos. Y cuando lo confronta Guillermo de Baskerville, le dice: "Es que, a ver, si te ríes de algo, dejas de temerle, y si dejas de temerle, pues le das puerta abierta al diablo y entonces, pues Dios ya es cualquier cosa y la gente se va a perder y va a ser el fin del mundo, la gente va a perder su alma". O sea, Jorge de Burgos estaba convencido de esto y también de que si la gente deja de temer, entonces la iglesia va a perder todo su poder, todo su control y la gente va a quedar a la deriva.
porque Jorge de Burgos no está tanto por el dinero, sino por la salvación de las almas, ¿no? O sea, o es blanco o es negro. Y, también está a manera de símbolo cómo el conocimiento puede ser un veneno, ¿no? Que te vaya matando de alguna manera. El otro interesante que se debe de tratar dentro de los símbolos va a ser el símbolo de la rosa, que va a ser un símbolo de conocimiento, los rosacruces, ¿no? Ya, con eso la dejamos por ahí. Y hacia el final del libro va a haber una frase en latín que dice: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos. De la rosa de antaño solo queda el nombre, conservamos los nombres desnudos. Y lo que significa es que todo lo que existe, la abadía, los libros, la vida misma, va a llegar a desaparecer, se va a convertir en polvo y al final lo único que nos va a quedar van a ser las palabras, los nombres de las cosas para recordar lo que alguna vez fue real. Y va a ser muchísima melancolía por aquí. Y también Atso, pues, se va a volver bastante existencialista cuando hace la narración, que ya es un viejo, y nos empieza a contar, ¿no? Porque él era un muchacho, él se enamoró locamente de esta chica en este encuentro que tuvo con ella, pero jamás conoce su nombre. Dice: "Jamás supe el nombre de la rosa", llamándole rosa a este conocimiento prohibido que fue el haber tenido a la chica y también, de alguna manera, el conocimiento prohibido de la comedia de Aristóteles, que anda por ahí. La novela, además, y el libro van a tener muchos datos curiosos, pero me voy a centrar solamente en los de la película de Jean-Jacques Hano. Y el primero es el casting. Él fue muy específico, que quería gente muy particular, de una apariencia lo más siniestra posible para encarnar a los monjes, porque estos actores, de alguna manera, tenían que representar la distorsión de sus almas, por lo cual habían entrado al convento, ¿no? Entonces, cada uno de los actores iba a representar así como que su lado oscuro a través de del personaje y también, todos los detalles que les dan, las rasuradas de la cabeza, un poco el maquillaje para exagerar los rasgos, eh, para reflejar también, ¿no? Que eran así como gargolitas incluso, ¿no? Reflejar el sufrimiento, reflejar, toda la podredumbre interna, ¿no? Que estaban en el convento por una penitencia por sus pecados y sepa Dios qué era, ¿no? Y también había una creencia en el medievo de que las caras deformes eran las que revelaban las almas corruptas. Entonces, esta parte por aquí pues también va a ser importante de pensar. Dentro de las otras cosas que tienen que ver con el texto, Anó mandó a hacer libros para esta biblioteca, porque obviamente, pues, ninguna biblioteca le va a prestar para una película unos volúmenes valiosísimos encunados de 800 años, ¿no? Entonces, él manda a hacer todos estos libros y, em, y es un trabajo precioso, ¿no? De hecho, cuando vemos en la película que están en el scriptorium, vemos algunas manos trabajando que son manos de calígrafos reales, especialistas en copiar estos documentos. Preguntan en el chat de los venenos que manejan. Van a manejar principalmente el arsénico para hacer las tintas y el oropimente, que va a ser el sulfuro de arsénico, que son los que ayudan a crear los colores verdes y amarillos. ¿Qué más? Ay, Ron Perlman. Ron Perlman, sí, vean el programa de Perlman, les voy a poner el link, para que cuente todo lo que pasó con Salvatore, ¿no? Era terrorífico el personaje y al mismo tiempo
es increíble cómo algo que te da tantísimo miedo te puede causar tanta ternura, ¿no? La interpretación de Perlman para ponerse de pie. Caracterizarlo llevaba entre 4 o 5 horas, una verdadera tortura, ponerle el prostésico de la boca, lo de la oreja, la joroba, el pie que tenía también, chueco, todo esto fue tremendo. Y en particular, la escena de más tortura para el pobre Perlman es una que está él encadenado porque lo están interrogando los inquisidores para ver de dónde salió la brujería del convento, pero hacía tanto frío y él está, pues, prácticamente desnudo, ¿no? Está descamisado, encadenado, el frío del convento en Alemania en noviembre, no, ya se podrán imaginar, al borde de la hipotermia, el pobrecito, Ron Perlman, gritando sus líneas para la escena esta de la hoguera, que es muy buena, ¿no? De hecho, todo el vapor que sale de las bocas a lo largo de toda la película es real por el frío que tenían ellos en este lugar de la abadía. Otra de las escenas que es un detalle, curioso, tiene que ver con las profecías que los monjes, en medio de todo su alucín, empiezan a decir que son las muertes tienen que ver con patrones del apocalipsis, etcétera. Y en una de las muertes, al al que muere para que no sabían qué hacer con él, lo meten cabeza abajo en una tinaja enorme llena de sangre de cerdo. Y esto va a representar, los ríos convertidos en sangre, el apocalipsis, se dan ahí su viaje los monjes, ¿no? Pero para la filmación, pues, obviamente, pues, no van a poner un perol ahí de carne de cerdo, bueno, de sangre de cerdo, perdón, pero sí hacen una mezcla de sangre falsa y van a tener algunas vísceras reales de animales que echan ahí para darle consistencia. Las patitas que vemos en la foto, pues son las de un maniquí. Cuando sacan al actor, el actor nada más lo medio zambulleron 30 segundos y lo sacaron para hacer la escena y tan, tan, ¿no? Y luego es la autopsia del hombre, bueno, autopsia, la revisión del cuerpo. Este, pero este perol, entre la iluminación que había, el calor de las luces, porque las luces en los años 80 emanaban una cantidad de calor que no se pueden ustedes imaginar. Se empieza a cocer el brebaje del mal aquel. Y decían los miembros del equipo técnico que estaban haciendo la grabación que era tan nauseabundo el olor que nomás no podían acabar la escena porque todos terminaban saliendo a vomitar, poniéndose pañuelos con colonia, o sea, haciendo lo que fuera para poder aguantar esa escena. ¿Qué otra cosa interesante hay de saber relacionada con el nombre de la rosa? Bueno, va a ser el manual del inquisidor, y es que Bernardo Wick, que les digo que sí existió, el personaje que interpreta F. Murray Abraham, sí fue temible, ¿no? O sea, la gente sí se cimbraba cuando oía su nombre. Interesantísimo todo lo que hizo y cómo lo hizo. Y escribió la práctica Inquisitiones Hereticae Pravitatis, que viene siendo el manual del inquisidor en pocas palabras, y cómo se tiene que acercar uno para sacar la sopa, hacer la la inquisición, inquirir, preguntar a la gente, y es un manual de tortura psicológica y física bien cañón. El Maleus Maleficarum tiene lo suyo, pero yo sí creo que el de Bernardo Gui es, es más espeluznante. La otra cosa interesante de la biblioteca imposible es que para realizarla se tomaron los del diseño de producción, que de hecho el diseño de producción también es de Dante Ferretti, que lo vemos aparecer una y otra vez en estas películas que se repasan en Horror Sapiens.
y van a agarrar estos grabados de Escher, tenemos programa de Escher, por supuesto, con estas escaleras que no van a ninguna parte, todo esto se va a tomar en cuenta para los sets. De hecho, de los sets, pues va a estar, les decía, en Alemania, que va a estar la abadía y que van a ser ahí los interiores, porque la mayoría de los cuartos de las abadías, pues permanecen como eran en el siglo XIII, en el siglo XIV. Tendrán alguna cosita moderna por ahí, pero en general las áreas comunes siguen teniendo estos elementos precarios que se mezclan. Y em, para el set van a ser muchos de los elementos del exterior, van a ser también toda esta biblioteca que además está llena de detallitos, ¿no? O sea, dan ganas de pararla en la película, pararla y acercarse con lupa para ver cómo desgastaron la madera, cómo se acomodaron los volúmenes y todo lo que había por ahí. Y hacia el final de la película, cuando arde para acabar con todo este conocimiento maldito, oculto, secreto y salvar a la humanidad de la inteligencia. Em, se van a hacer también muchas referencias tácitas, nada de manera directo, a la quema de la Biblioteca de Alejandría, a todas las hogueras que han sucedido a lo largo de la historia para erradicar estos libros considerados peligrosos, desde las quemas de los libros de los nazis, el Fahrenheit de Ray Bradbury, y hasta cuando quemaron los libros de Ray Vonnegut en la preparatoria Drake, ¿no? Todo eso va a ser de alguna manera representado, ¿no? En la purificación a través del fuego. Y esa escena, pues, va a ser muy difícil, se va a salir un poco de control el incendio, uno de las vigas le va a pegar, este, al actor que hace de Jorge de Burgos, va a agarrar fuego la ropa de Anó. Bueno, van a pasar un montón de cosas, pero vemos cómo Baskerville, en su sapiencia, logra escapar del laberinto en medio del incendio, que uno dice: "A ver, si sin incendio no podías llegar, ¿cómo salió?". Pues muy fácil, empezó a seguir las ratas. Siguió las ratas hasta afuera, con esto se salvó y solamente, pues, pudo rescatar unos cuantos tomos, que muchos así vimos esa escena. Solamente rescató esos libros, todo lo demás que había ahí, ¿qué había ahí? Quería leer todo, ¿no? Bueno, todos los que nos encanta leer nos ponemos por ahí. Pero también está la idea, ¿no? El reflejo de lo poco que uno puede hacer para lograr que prevalezcan unas ideas cuando los fanáticos son los que están en el poder. Vale la pena leer el libro y ver la película, pero por supuesto que sí. Si ustedes, dicen: "Ay, no, es que leer el libro y aparte es un ladrillote y no, no, qué flojera", prefiero ver la película, que la película dura como 2 horas 11, más o menos. Vean la película y van a ver que les van a quedar ganas de ir al libro a ver todo lo que no pudo incluir no dentro de la cinta. ¿Van a encontrar discrepancias entre ambos materiales? Pues por supuesto que sí, porque adaptar El nombre de la rosa, sí, titánico el asunto, por un lado, y por el otro, pues, con tantos intereses comerciales, pues sí se hicieron concesiones hollywoodenses. La verdad, sí. Sobre todo el final de la historia es distinto, pero la narración, tanto en la tinta como en el celuloide, es bellísima, es impecable y vale cada segundo que uno le dedique. ¿Qué me queda a mí pendiente? Encontrar ¿dónde demonios puedo conseguir la más reciente adaptación del nombre de la rosa? Fue en 2019. No la encuentro en Apple, porque supuestamente era de Apple TV. Prime tampoco la encuentro. No sé dónde esté. Si ustedes saben dónde está, por favor, comenten y péguenme el link para que la vea, porque no puede descansar mi alma.
Es una serie de 8 episodios del Nombre de la Rosa, y el papel de Guillermo de Baskerville lo hace John Turturro. O sea, ¿cómo no querer ver a John Turturro en lo que seguramente va a ser uno de los mejores papeles de su vida? Y miren que el hombre es limpio en todo lo que hace. Qué bueno es John Turturro. Ay, en fin, espero lograrlo y conseguir ese material. Y vámonos para acá en el chat. Saludos a Shipeki, a Godot, a Seymour, a Dream Master que anda por ahí, a Hugo, que dice que tengo que hacer un video mostrando las joyas de mi biblioteca. No, 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 porque a la gente que le gustan las bibliotecas va a decir, ah, con que tienes este volumen y van a venir para acá. Pero a grandes rasgos son secciones, ¿no? Esto de acá es poesía, esto de acá es crimen, todo esto de acá es vampiros, todo esto de acá es horror, todo lo de este lado es policíaca, todo lo que está acá es ocultismo, este, victoriano, este, y eh, libros dentro de los, la lista negra de los libros que la iglesia dice que uno no tiene que leer. Entonces, hasta ahí llegan las joyas de mi biblioteca, Hugo. ¿Qué más? Anda por ahí. Que qué buen libro, El nombre de la rosa, sí es un librazo. La película también se me hace súper buena, pero si está juzgando uno con el otro, es lo que les digo, ¿no? O sea, en nuestra fantasía todos quisiéramos que las cosas fueran mejores, pero yo creo que juzgar un libro y una película de lo mismo, digo, a menos de que de plano la adaptación sea una basura, pues es como decir cuál de los dos hermanos es el más guapo, ¿no? O cuál de los dos hermanos es el mejor, como que pues, está medio raro. Em, Flaco Cachubi, gusto verme por primera vez en vivo. Hombre, pues bienvenido, flaco. Bienvenido para acá. Todos los martes a estas horas me encuentras por aquí. Jorge Pichardo, qué gran película. Y muchos corazoncitos, mucha gente por acá muy contenta con este programa sobre el nombre de la rosa. Se puede encontrar la película, sí, con algo de dificultad. En el archive.org la tienen doblada al español de España. Ponen el nombre de la rosa sí en español y les sale el link de la película completa. Programas acerca del simbolismo mucho más profundo, con eruditos que realmente se fueron hasta el último símbolo de la historia. Los van a encontrar en YouTube también, por supuesto que sí. Pero la película sí hay que rascarle en algunas plataformas. Puede uno rentarla o comprarla. eh, Muy recomendado hacer cualquiera de esas 2 historias. Okey. Muchas gracias a todos los que nos dejan sus comentarios, porque a veces tardo en contestar a los que nos dejan los comentarios en los videos de YouTube, pero siempre termino, por lo menos una vez a la semana me pongo a contestar lo que hay. Y comenten también por acá si ya leyeron el libro, si les gustó o no les gustó, si les pareció imposible el inicio, porque sí cuesta trabajo el inicio del libro hasta que una vez que ya entra la historia y cómo va separado el capitulado de, mm, de Eco es también interesante cómo funciona. Hablen del libro, hablen de la película, si ya vieron y si ya saben dónde está ¿dónde está la serie con Turturro? Por favor, pásenme un link, porque sí estoy que muero por todo esto. La historia me encanta y me fascina, y aparte, antes era yo una vieja agria, ¿no? De, ay, ¿cómo lo adaptan? Y me ponía yo ahí mi moño, se me ponía muy petulante, pero según ha pasado el tiempo, ha crecido más mi curiosidad por ver cómo logran hacer esa historia accesible a los tiempos que ahora corren. Este,
Y, pues, hay cosas que se perdonan y hay cosas que no se perdonan. Y cuando no se perdonan, siempre lo digo. Entonces, pues, ya saben cómo son. Ya saben cómo soy. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes para hablar de otro escabrosísimo asunto. Hasta entonces, les deseo una semana en la que lean muchísimo, que encuentren libros que realmente los acerquen a querer saber más, aprender más, que no tengan miedo de los laberintos de las bibliotecas, que se animen a entrarle a Borges, porque luego la gente dice: "Ay, es que Borges es muy complicado", pero Borges hay muchos Borges, ¿no? El Libro de Arena es un muy buen lugar para entrarle a Borges a través de sus cuentos. Lean a Humberto Eco, que muchos, se quejan de ciertos comentarios que hizo y lo descontextualizan y lo ponen de fascista y dejen al señor muerto en su tumba, agarren los libros y pónganse a pensar las ideas y ver dónde están ustedes parados, ¿no? A la derecha, a la izquierda, enfrente, al centro, o si de plano ese libro no es para ustedes, se cierra ya otra cosa que hacer. Que les salga todo bien bonito y a la primera. Si se encuentran con un libro, no vayan a chuparse el dedo para pasar las páginas. Ya sabemos que eso muchas veces puede acabar muy mal. Así es que, sin más por el momento, yo me despido y les deseo que tengan dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens. Gracias.